exigir justicia a los casos de feminicidio, pues precisamente una mujer que toma una bandera muy especial porque ella trabaja en favor, en este caso, de las mujeres, no de un partido político, no de una agenda de ninguna administración. Hace su trabajo en lo que tiene que ser, que son los derechos humanos. Afortunadamente la tenemos en la Ciudad de México. Es Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, quien además estuvo en la marcha el pasado viernes. Gracias, Nacheli, por estar gracias con nosotros. A ti, Mónica. Muy buenos días, buena semana para todos los que están viéndonos. ¿Cómo describirías tú el momento por el que está pasando México hoy? ¿Cómo describirías tú la forma en la que del discurso y las acciones el gobierno que tenemos se está aproximando a la agenda feminista ante los hechos? Sí. Yo creo que tú lo mencionabas, no hay un punto en este país en donde no haya una, y no estoy hablando de la alerta formal, sino verdaderamente una alerta de qué está pasando, ¿no? Creo que además también siempre es importante reiterar que también esto está a nivel global. La agenda de violencia hacia las mujeres es una violencia hoy por hoy que ocupa la vida de muchísimas mujeres y en muchísimos países del mundo. Creo que estamos frente a lo que algunos han denominado la cuarta ola feminista y que tiene que ver con que no hay una demanda de urgencia ya, de urgencia. No podemos permitir más que esto continúe y que la escalada siga. Y por lo tanto, voy a tu segunda pregunta, pues lo que se requiere es lo que se está haciendo, pero más rápido. Es decir, tenemos que afinar, tenemos que seguir haciendo y el Estado lo tiene que seguir trabajando de esa manera. Y digo el Estado porque es quien opera programas, quien hace procuración de justicia. Nos toca a todos. Sí, nos toca a todos el tener otra visión para poder parar esto, ¿no? Yo creo que un buen elemento es, tenemos información. 8 de cada 10 feminicidios tienen un antecedente familiar. Trabajemos sobre esa parte, ¿no? Así es. Hagámoslo desde la lógica de cómo cambiamos las percepciones, cómo hacemos esta aproximación de trabajo de procuración de justicia para no agregar a todas las violencias que vivimos las mujeres, una más, la violencia institucional, ¿no? Así es. Que eso pues ya es ya... Tú acompañaste estos contingentes el viernes. Y lo acompañaste creo que desde muchas trincheras, desde la tuya propia, personal, y creo que desde tu figura como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México. ¿Cómo viste lo que ocurrió? ¿Cómo se aproxima la autoridad a una manifestación de esta naturaleza? ¿Y cómo te aproximas tú, desde tu expertise, a la violencia en estas manifestaciones? Sí, mira, yo creo que lo primero que hay que destacar, y eso es un punto importante, es cómo, y lo habíamos platicado en algún momento contigo, es cómo abrimos puentes de diálogo ante las expresiones de grupos y colectivas que están muy enojadas, ¿no? ¿Cómo hacemos para abrir puentes de diálogo? Entonces yo creo que habría que destacar del viernes que pues tanto en la mañana muy temprano con las expresiones en Palacio Nacional, como en la tarde frente al periódico y en El Ángel, y sobre todo en la parte del periódico, tanto el del mediodía como el de la tarde, lo que hay ahí es una apertura a que escuchen a las compañeras. Y creo que eso es importante. Yo no digo que se resuelvan las cosas, pero una vía es cómo damos canales de comunicación, porque si no, vamos a seguir enfrentando este tipo de lo que muchos, digamos, valoran y luego ponen en el centro, que es el tipo de expresión que hacen. No estamos hablando, por ejemplo, en la tarde de una marcha separatista, ¿no? Y ahí tenemos mucho que hacer todos. La sociedad, los medios, aquí no estamos para discutir si tú y yo estamos de acuerdo con el separatismo, no, podemos no estarlo, ¿no? Pero si las compañeras lo que están pidiendo es eso, se respeta lo que piden, ¿no? Y creo que esa es digamos, una lógica de cómo tenemos que escuchar
lo que vimos ahí es estos ajustes. Yo destacaría más bien esta parte que te estoy diciendo. Es decir, hubo una comisión en la misma noche que entró al periódico La Prensa a platicar igual y a sus demandas, que las demandas eran, pues valoremos éticamente que también están haciendo los medios alrededor de eso y hagamos reparación de daño, que eran las dos demandas de esa marcha. Tendría que reconsiderar el gobierno, tendría que reconsiderar el presidente su discurso, su forma de aproximarse al tema, porque todas estamos seguras que le importa, no lo puede expresar así. Tendría que reconsiderar la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lo mismo, su discurso frente a cómo se aproximan este tema cuando hay que dar una declaración. Sí, y yo creo que es un proceso, yo entiendo, logro comprender esta respuesta, es que si digo algo malo y si digo otra cosa malo, pues sí, pues es aprendizaje. Te hacen la nopalera como sea, te vas a espinar. Es el aprendizaje, ¿no? Yo creo que más que enojarse porque es un aprendizaje, hay que aprenderlo, ¿no? Y nos cuesta trabajo a todas y a todos y a todes, ¿no? Pero hay que aprenderlo, porque si bien es cierto, con el lenguaje no se acaban los feminicidios, con el lenguaje no se acaba la violencia contra las mujeres, el lenguaje sí es una parte que inicia, una parte de diálogo y inclusión. Y si lo que queremos es las vías de diálogo, ¿no? Pues tenemos que aprender a tener y a tejer estos puentes de comunicación con un lenguaje que sea pertinente. ¿Por qué sentimos, Nacheli, que se va recrudeciendo el problema? ¿Porque antes no se daban a conocer tanto los casos? Porque es que lo vemos con el asesinato de esta pequeñita de 7 años el día de ayer, lo vemos con el asesinato de Ingrid, lo vemos con María Elena, esta joven rociada con ácido, y que nada más es la parte ejemplar de otras 5, 6, 7 mujeres que han sido igual ejemplos de esta nueva forma de violencia. ¿Por qué sentimos que se va reproduciendo? Yo creo que son dos cosas que se combinan. Una parte es que sí hay un incremento, pero también hay una mayor visibilización. Y eso permite que entonces todo el mundo nos estemos dando cuenta. La crueldad con que se dan los feminicidios y la ira es algo que no es nuevo. Así son ese tipo de homicidios, con una ira y una crueldad que ahora la tenemos en 8 columnas, pero que está y persiste ahí, eso no es novedad. Y también acuérdense que hay que acordarse que estamos moviendo las esferas íntimas de una manera de ver la vida de la sociedad durante muchos siglos, y que entonces también hay una respuesta de la otra parte de la sociedad, ¿no? Unas con deberlas y otras sin temerla, ¿no? Claro. Y que tiene que ver con lo estructural exactamente de respuesta también violenta, alrededor de lo que está pasando. Lo que más nos duele a todos, yo creo que hombres y mujeres, porque de pronto hablamos, nos es muy fácil decir las mujeres y las madres de las víctimas. No, pero esas víctimas también tienen padres. Y también los hombres se ven afectados y muy afectados por este tipo de situación. Pero lo que más nos duele, Nacheli, y es algo, tú presentaste una demoledora carpeta hace apenas unos meses sobre la impunidad. ¿Qué nos pasa que no podemos enfrentarlo? Es correcto, pero además contextualizar. Tenemos un problema de impunidad en general en la Procuración de Justicia. Y ahora auméntale esto que tiene vertientes y cuestiones muchísimo más que trabajar también culturalmente. Y para mí es muy claro. A ver, yo creo que en la sociedad tenemos mucho, es un camino largo, es un camino estructural, es un camino de visiones que rompen con la visión patriarcal, con muchísimas cosas que nos va a llevar tiempo como sociedad. Pero el tiempo como sociedad lo tenemos. Como instituciones, no. Entonces, para mí, y podrá sonar ahora sí que muy radical, dirían, pero es muy sencillo. Si no cambian y no tenemos en las instituciones la perspectiva de género, y no pueden los compañeros o las compañeras, porque también no nada más son los varones, también hay compañeras que no trabajan con perspectiva de género, ¿no? Pues que se vayan, que hagan otra cosa, pero que no estén ahí atendiendo eso, ¿no? Entonces creo que, y tú estás señalando algo muy claro, la impunidad es algo que es una perspectiva que si no rompemos con eso, pues no vamos a romper con el círculo, ¿no?
Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, como siempre, gracias. No, a ti, Mónica. Nos seguimos acompañando en esta información. Muchas gracias. Claro que sí. Buen día.